Amados hermanos, en este día maravilloso vamos a continuar profundizando en las enseñanzas de nuestro Señor, ahí en Mateo capítulo 5. Si volvemos a ese maravilloso texto que enseñó nuestro bendito Dios, Señor nuestro buen pastor, otro maravilloso día del Señor en que vamos a gozarnos en su palabra de verdad. Esta palabra que nos hace libre con la verdad y que nos lleva a otro nivel del conocimiento de nuestro bendito Señor y Dios, como Él mismo lo dijo, lo quiere, lo anhela para nosotros. Vamos a leer hoy día del versículo 3 al versículo 8. Y le voy a pedir a cada uno que lea uno. Pasemos con nuestro hermano Michelson, hermana Neldín, hermano Janet, hermana Carmen, Eliani y Rodrick. Comencemos. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán las tierras por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bénédiction pour moi qui va gagner une idée en tête, parce qu'il y a un bon Dieu. Oremos. Padre amado, aquí estamos nuevamente para adorarte en este momento, en espíritu y en verdad, por medio de escuchar tu palabra, de reflexionar en ella y dejar que tu espíritu sea enseñándonos, para dejar que tú seas instruyéndonos en toda justicia, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces, hoy día llegamos al versículo 8, ya hemos visto desde el 3 en adelante, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veamos esta maravillosa verdad. Esta bienaventuranza es, como ya lo hemos dicho en los sermones pasados, si ustedes se recuerdan, una consecuencia, es una consecuencia de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo al comienzo de este sermón. Esto va en un orden maravilloso. Si tú realmente, y este es el orden, sigan el orden, si tú realmente llegas a ser un pobre en espíritu, que es la primera bienaventuranza. Si tú llegas a ser un pobre en espíritu, porque has reconocido, admitiendo en tu corazón que habías pecado y estabas destituido de la gloria de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, cuando el Espíritu Santo te redargulló, cuando pasó eso, y por consecuencia, caíste en una profunda tristeza, y lloraste espiritualmente por el pecado que hay en ti. Sigan el orden: es pobre en espíritu, me doy cuenta, lloro porque hay pecado en mí, y te conviertes entonces en una persona mansa y humilde de corazón, porque has entendido que eres un miserable mendigo. Llegas a tener entonces sed y hambre de justicia. ¿Se fijan? Ese es el orden. En otras palabras, tener sed y hambre por la justicia que proviene de Dios, como también lo aprendimos esa vez. Con esa sed y hambre de justicia, que no es otra cosa que desear la leche, esa leche no adulterada, la palabra santa y justa del Señor Jesucristo, comenzarás entonces, como consecuencia, a ser misericordioso, que es la bienaventuranza que vimos el domingo pasado. ¿Y qué significa ser misericordioso? Como lo vimos, significa que vas a tener misericordia de los que están perdidos y vas a ir y les vas a predicar el Evangelio. Como un día lo hizo alguien contigo
y como nos enseña entonces el Señor Jesucristo. Y todo lo anterior se hará evidente con lo que dice el Señor ahora. Vas a buscar ser limpio de corazón. Para poder entender esta bienaventuranza, necesitamos entender eso a lo que se refiere el Señor con ser limpios de corazón. Antes de seguir, quiero que veamos y que entendamos primero el término corazón. Una palabra que se usa mucho en toda la Biblia. El corazón está directamente relacionado con el alma, con la mente, con el entendimiento. Todo lo que nosotros, la parte racional de nosotros, es lo que la palabra dice el yo más íntimo, lo que yo soy. O como dice también claramente el hombre interior. Lo usa mucho en la palabra que habla del hombre interior. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es lo que tú eres, lo que verdaderamente eres. Recuerda que nosotros somos alma y espíritu. Eso somos. Que es una cosa que no se puede dividir, como digo, no se puede separar, es uno solo, alma y espíritu, una sola cosa, pero son distintos. Uno es el entendimiento y el otro es la parte espiritual nuestra. Pero están unidos. Lo único que lo puede separar es la palabra. Jesucristo puede penetrar hasta dividir el alma y el espíritu. En otras palabras, tu mente, tu entendimiento, y eso, hermanos, es lo que nos diferencia a nosotros del resto de la creación. El resto de la creación, las plantas, los animales, toda la parte material del universo, no tiene entendimiento, no tiene alma, no tiene. Nosotros somos los únicos que podemos pensar. Los animales funcionan porque Dios lo hizo de una forma y ellos funcionan perfectamente. Tienen instinto, pero no pueden pensar. No son seres racionales. Y eso es, hermanos, lo que nos hace semejantes a Dios. Esa es la similitud. Nosotros también somos racionales, igual que Dios. Dios puede pensar y nosotros también. Esta mente, este entendimiento, es lo que es la fuente, como uno podría decir, de donde brotan todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque en la mente, en el entendimiento, en el corazón, se conjugan tres cosas. Se conjugan al mismo tiempo, van funcionando tres cosas. Uno son las sensaciones, que son distintos de los sentimientos y que son distintos de los pensamientos. Son tres cosas que están constantemente en nosotros funcionando. A veces somos afectados por algo y sentimos algo. Y una sensación, tengo sensación de miedo. Otra cosa es, algo afecta un sentimiento. Me hace triste, me hace alegre, me hace enojar, sentimiento. Y otra cosa es que de repente viene algo a mi mente y tengo un pensamiento por algo que veo, por algo que escucho, y a veces las tres cosas se juntan y las tres cosas hacen que yo haga algo, o diga algo, o piense algo. Esas tres cosas se conjugan constantemente, están ahí en nuestro corazón. Y eso por eso nosotros reaccionamos de formas distintas a veces y a veces iguales, a veces toda una multitud es arrastrada por esas cosas que pasan acá adentro. Lo interesante de todo esto es que aquí, en el corazón, en el hombre interior, es donde radica el problema. El problema. Todos nosotros los seres humanos solamente tenemos un problema. Nosotros siempre hablamos, yo tengo muchos problemas. No, esos son inconvenientes, son dificultades, son situaciones complejas. Pero tú tienes un problema. Si no resuelves ese problema, te vas a ir al infierno.
Los otros son problemas de la vida del cotidiano. Eso, si lo resuelve o no lo resuelve, bueno, lo pasas mal o no lo pasas bien. Pero si no resuelves un problema que tienen todos los seres humanos por igual, te vas al infierno. ¿Y cuál es ese problema? La naturaleza humana, nuestro pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que el Señor enseñó. Él dijo una verdad muy importante. Y les invito a que abran en Mateo capítulo 15, ya que estamos en Mateo. En el capítulo 15, le quiero pedir a nuestra hermana Judith, Mateo capítulo 15, por versículos 18 y 19. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gracias, hermano. Quedó claro, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el problema nuestro? Del corazón. Ahí está nuestro problema. Nuestro corazón se contaminó. Este corazón nuestro es el que, como lo dijimos anteriormente, sufrió la contaminación cuando caímos. Cuando los seres humanos cayeron allá en el Edén, caímos de la naturaleza, de nuestra condición divina. Éramos perfectos. Dios nos había hecho perfectos. Adán y Eva eran casi como ángeles, pero eran seres humanos. Pero eran perfectos, no tenían pecado, comieron, desobedecieron. Una desobediencia y cayeron. En Romanos estábamos justo estudiando, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y de ahí empezó la decadencia de la humanidad y estamos viendo, bueno, hoy día estamos viendo en el mundo entero que la cosa va cada vez de mal en peor. ¿Y qué fue lo que se anidó en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento? Esa enfermedad que nosotros hemos estado hablando, esa enfermedad perversa y corrupta que es la naturaleza humana. Y de ahí en adelante, ¿qué empezó a pasar? El mal. Y el primer mal que vemos, ¿cuál fue el primer mal? Caín mata a su hermano por envidia. Caín mató a su hermano. Ahí empezó. De ahí en adelante empezó la decadencia de la humanidad. Sin embargo, amados hermanos, no todo está perdido. Esa es la buena noticia. Gracias damos por la obra que nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hace cuando nos regenera. Significa que hay algo que nos da esperanza. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, nuestro Dios, nuestro Padre, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó en un momento en que nosotros estábamos muriéndonos con nuestra enfermedad. Bueno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, amados, cuando tú verdaderamente te has humillado delante de Dios y has admitido en tu corazón, reconocido en tu corazón tu vergüenza y fuiste humillado para reconciliarte con Dios pidiéndole que te perdonara todos tus pecados, entonces se cumplió lo que recién leímos ahí en Tito, por el lavamiento de la regeneración. Tal como, ¿ustedes se acuerdan dónde lo profetizó en Ezequiel? ¿Se acuerdan? Cuando nacimos de nuevo. El corazón, que nos cambia el corazón de piedra en corazón de carne. ¿Se acuerdan? Ezequiel 36 justamente empieza diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él nos va a limpiar. Ezequiel 36, 25 y 26. Y luego dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En ese momento, Dios, como dice también en Colosenses, nos hizo aptos, competentes, capaces
para poder comenzar con la santificación. Ese es el propósito final, con la santificación. ¿Para qué? Para poder adorar correctamente en espíritu y en verdad y poder tener comunión en el Espíritu Santo. Esta es la obra, amados hermanos, que solo Dios puede hacer para luego entregarnos a su Hijo amado, nuestro Señor y buen pastor. Como él mismo se lo dijo el Señor, para que si alguien tiene una duda, él lo dijo, que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. Capítulo 6 de Juan lo dice 3 veces en ese capítulo. Es imposible que nosotros lleguemos al Hijo si el Padre no nos hace nacer de nuevo y pone la fe divina en nuestro corazón para que podamos creer verdaderamente en Jesucristo, su Hijo amado. En ese momento, como dice ahí en el texto, recibimos un corazón nuevo. A pesar, y esto muchas veces tendemos como a olvidarlo, a pesar de que no lo merecíamos, porque no habíamos hecho nada para recibir un regalo tan sublime y divino. Pero esto no es todo, amados hermanos. Aquí no termina. No es que Dios hizo la obra y nos dijo, ya, muy bien, ahora sigan viviendo como quieran. No, aquí no termina. Dios comienza la buena obra como lo cantamos recién y es aquel que la va a terminar, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que nos fue dado un corazón nuevo, pero que si no lo cuidamos, ese corazón se va a volver a contaminar. Se va a volver a contaminar. Por lo tanto, ahora comienza tu parte. Ahora es tu responsabilidad. Tú tienes que procurar de mantener limpio ese corazón. Por eso aquí ¿cuál es el texto? Bienaventurados los de limpio corazón. No dice bienaventurados a los que le fue limpiado el corazón. No, dice a los limpios de corazón. Por lo tanto es un mandamiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú tienes que ser limpio de corazón. Tú lo tienes que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo mantengo limpio yo ese corazón que Dios limpió, que cambió? ¿Cómo lo mantengo limpio? Para eso solamente hay una forma de hacer. Y el Señor lo dice en su palabra. Busquen ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Él lo dice. Es importante que ustedes siempre tengan claro. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Es la única forma. Hermana Carmen, si nos puede leer por favor ese versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, muchas gracias, hermano. La renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es el alma, es la mente, es justamente el corazón. El corazón, recuerden que cuando yo siento algo, mi mente entiende lo que estoy sintiendo. O si un sentimiento fue afectado, la mente, el entendimiento es el que reacciona al sentimiento. Entonces, ya sea una sensación o un sentimiento, la mente es la que lo ordena y decide qué hacer. Si lloro, si me enojo, o si me da miedo, o si tengo frío, la mente es la que reacciona y es la que me hace pensar y es la que me hace hablar. Y ahí es donde sale de la boca lo que hay en el corazón. Entonces tenemos que entender cómo funcionamos, así funcionamos, todo pasa por la mente. Mi mano no va de repente y hace cualquier cosa, yo funciono según como yo pienso. Esta renovación que dice el Señor acá en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, esta renovación de nuestro entendimiento, de nuestra alma, es la forma en que van a ir saliendo de nosotros todo lo que está, entre comillas, sucio. Habla de corazón limpio, entonces hablemos de que hay algo sucio, ¿ya? El corazón se puede ensuciar
Y justamente que lo que nosotros también decimos la contaminación, que vamos adquiriendo de lo que va pasando alrededor nuestro. Nosotros vamos escuchando cosas, viendo cosas, oliendo cosas, pasan cosas a nuestro alrededor y nosotros eso nos va contaminando. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene? Viene de las tinieblas. ¿Se acuerdan de que el Señor hablaba tanto de la luz y de las tinieblas? Bueno, las tinieblas es todo lo que no proviene de Dios. Ahora, claro, allá afuera hay cosas que son creadas por Dios y son preciosas. La naturaleza, las flores, los pájaros, el mar, las estrellas, toda la gloria de Dios está a nuestro alrededor. Eso no nos contamina. Pero lo malo es que en medio de eso estamos nosotros, los seres humanos, que usamos muchas veces esas cosas para cosas negativas. Y eso son las tinieblas, la sabiduría de los hombres, que es algo de que el Señor habla, que se va incluso a burlar, se va a reír de la sabiduría del hombre. Pero esa nos contamina. Cuando tú permaneces en la palabra, esta palabra es la que va a ir limpiando tu corazón. Y el Señor lo dijo, se lo dijo a sus discípulos justamente ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Señor le dijo claramente, y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La única forma en que podemos ser limpios es con la palabra, la única manera. No hay ejercicios que uno pueda hacer, meditar y qué sé yo, apartarme, el silencio. No, nada, es la palabra nos limpia, porque la palabra es la verdad, y la verdad, como también lo dice, nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De lo que está en la mente. No nos hace libres para hacer lo que queremos, sino que nos hace libres de las ataduras, de las cosas que nos tienen atados. Entonces, si tú realmente permaneces en la palabra y la guardas en gratitud, como nos enseña el Señor, por todo lo que Jesucristo es, en esa gratitud, no solamente en gracias Señor, porque tú me vas a dar cosas a mí, no, sino que por Él, por eso hay que crecer en el conocimiento de Él, orando fervientemente, siempre, por auxilio, por ayuda, mientras tú te vas santificando para el Señor, justamente como lo dice ahí en 1 de Pedro, habiendo purificado vuestras almas, limpiado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se fijan? Que cómo están unidas las cosas. ¿Ya? ¿Cómo quiero yo ser limpio de corazón? Si obedezco a la verdad. Amén. Mediante el Espíritu Santo, por supuesto. Para todos los que hacen esto, para los que realmente entonces obedecen. ¿Qué cosas? ¿Qué son las cosas así que hemos aprendido en general? ¿Cuál es ese mandamiento que es como un mandamiento muy importante? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Se veía como, no es que sea el primer mandamiento, no, pero es un mandamiento que nos enseña. Primeramente, buscar el reino de Dios, renunciando a todas esas cosas que he aprendido del mundo. Negándome a mí mismo. Santificación. La santificación es el renunciar, el aborrecer tu vida, como dice, ya no quiero seguir siendo como era antes. No significa que voy a tomar una pistola y me voy a dar un balazo. No es la vida. No, es la vida, es lo que yo soy. Ya no quiero ser más como soy. Aborrecer mi vida. Crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, como lo leímos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 10. Esforzándome, el Señor dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Se acuerdan de ese texto? Porque muchos procurarán y no podrán. Esforzaos. Entonces algunos cristianos dicen, pero ¿de qué está hablando, pastor? Si yo ya entré por la puerta, ya creo en Jesucristo. Jesucristo es la puerta, ya entré por la puerta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que entraste? Entonces el Señor, ¿para qué dice eso? Dice, asegúrate que estás entrando, que vas a entrar, porque la puerta está esperándote ahí, en la ciudad celestial. Ahí te está esperando. Asegúrate de que vas a entrar por esa puerta.
Si esas cosas están pasando en tu vida, entonces se va a cumplir esta maravillosa promesa que el Señor nos deja al final del versículo 8. ¿Cuál es la maravillosa promesa? Porque ellos verán a Dios. ¿Me entiendes? A veces uno lo lee y uno dice, vas a ver a Dios. No es solamente vas a estar en la presencia de Dios, lo vas a ver. Este ver a Dios se va a dar en dos instancias, de dos formas. Primero, aquí en la tierra, mientras tú lo vivas aquí. Vas a ver a Dios aquí y ahora. Y segundo, cuando seamos parte de la novia, como dice capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Que la iglesia, ¿dónde va a estar? Sentada delante del trono. Los ángeles van a estar detrás. Los santos van a estar detrás, pero no va a haber nada delante, excepto los 4 seres vivientes que están alrededor de Dios, que estamos hablando, obviamente ellos son los seres celestiales, pero no va a haber nada que nos va a impedir ver a Dios. Vamos a estar sentados en primera fila, dice ahí, en tronos, frente a Dios, frente al altar. Entonces, aquí en la vida, aquí en la tierra, ¿cómo va a ser aquí en la tierra? Cuando tú vas creciendo espiritualmente, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a ir abriendo tus ojos espirituales. Vas a ir creciendo en el conocimiento del Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y la gracia de Dios te va a permitir ir viendo a Dios en todo lo que está a tu alrededor. Ya no solamente te vas a maravillar de un atardecer, sino que te vas a maravillar cómo Dios está haciendo ese atardecer. Y lo vas a ver a Él ahí. Ya no te vas a maravillar solamente cuando ves una flor. Nuestra hermana Carmen a veces sube fotos preciosas de flores en sus jardines, que me gozo cada vez porque verdaderamente ahí está la creación. Ahí yo no veo solamente la flor, yo digo, qué hermosa la flor, pero qué hermoso, ¿cómo, Señor, hiciste esa flor? Hay una cantidad de aves y de mariposas que son pero absolutamente inverosímiles. Todo eso es Dios mostrándose en la creación. Y te muestra lo que nadie puede reproducir, hacer, ni siquiera acercarse. Y tú te empiezas a dar cuenta en una criatura, en una persona que es sanada de una enfermedad, todo lo que es maravilloso, que está todavía aquí en la tierra. A pesar de que nosotros los seres humanos hemos arruinado todo y lo seguimos arruinando, Él sigue, como que todas las primaveras vuelve a brotar, en medio del horror brota. Ahí empiezas a descubrir el esplendor de Dios. ¿En qué? En su creación. Como lo dicen Romanos, no va a haber nadie que va a poder llegar al juicio y decir, pero yo no sabía que existía Dios. Cuando viste las flores y viste las estrellas en la noche y viste la tormenta y viste el viento y viste... ¿Quién era ese? Ese era yo. Ese es nuestro Dios, los milagros y todas las cosas. Por eso, mientras más nos acercamos a Dios, más nos acercamos, el más se va revelando. Por eso, el que busca primeramente el reino de Dios, como lo decíamos recién, a ese Dios le va a ir mostrando más de sí mismo, aquí, ahora. Por eso en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y en ese mismo versículo, Él termina diciendo, purificad vuestros corazones, sed limpios de corazón. Sí, amados, purifiquemos nuestros corazones mediante la palabra, mediante una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y Él nos va a hacer limpios. Por eso recuerden siempre que fue Dios el que comenzó la obra en ti. Él te dio un corazón nuevo, puso un corazón de carne, quitó el espíritu, puso otro espíritu y te limpió. Te preparó para la nueva vida, pero ahora tú eres responsable. Tú tienes que seguir la tarea.
tú tienes que esforzarte. No puedes echarle la culpa a nadie, porque Él te hizo completo, perfecto, para poder vivir como un hijo y una hija de Dios, y para que puedas tener comunión. Como lo dice en Primera de Juan también, en esa carta de amor, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Alguien lo puede encontrar? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifestaremos semejante a Él, porque les veremos tal como Él es. Y todos aquel que tienes esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Se purifica como a sí mismo, como Él es puro. Entonces, amados, si tú verdaderamente has creído en tu vida en el Señor Jesucristo, purifícate a ti mismo. Ahí está el mandamiento, el ser limpio de corazón. Y ya sabes que para eso necesitas permanecer en su palabra, renovar tu entendimiento, como lo vimos en el versículo 12, por medio de la verdad, por medio de Cristo. Purificarse a sí mismo es guardar los mandamientos, no solamente aprendérselos de memoria, como lamentablemente ha pasado en muchas iglesias, que hay hermanos que se han aprendido muchos versículos. Y se lo saben de memoria y lo repiten y wow, pasan adelante. Y tú le dices en qué libro y se lo saben de memoria, pero no lo guardan. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Santificarte, apartarte para con Dios en obediencia, andando en esta vida de acuerdo a lo que Él dice, adorando correctamente, en espíritu y en verdad, con acción de gracias. ¿A quién? A tu Señor Jesucristo. A tu Señor. Ese es otro problema, que muchos están muy bien con Dios y se les olvida que es con el Señor Jesucristo primeramente. Y si no es con Él, entonces tú no estás bien con Dios. Dios Padre no quiere nada contigo si tú no estás bien con su Hijo Jesucristo. Si tú no adoras a Cristo Jesús, entonces no tienes nada con Dios Padre. Aunque hables de Dios y digas cosas lindas de Dios, no, el Señor tiene que ser solamente por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero y la vida eterna, como Él mismo lo dejó escrito ahí en ese versículo 20 del capítulo 5 de Primera de Juan. Él es el único Dios verdadero y la vida eterna, y es el único por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y por eso es Él el único que merece toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, amado Señor Jesucristo. Cada vez que vamos a tu palabra, nos encontramos con tantas cosas que son tan importantes, tan relevantes, tan centrales para que hagamos correcciones en nuestra vida y dejemos de hacer las cosas como nosotros queremos. Dejemos de pensar como nosotros opinamos y cambiemos eso. Como lo vimos acá, renovemos nuestro entendimiento y pensemos ahora con la mente de Cristo. Gracias, amado Dios, por hablarnos en esta mañana. Gracias por instruirnos en toda justicia y verdad, para que hagamos justamente los ajustes necesarios. Te pedimos ayuda, oh Dios. Sí, ayúdanos, por favor, a que verdaderamente cambiemos y dejemos de ser como nosotros queremos ser. Y como aprendimos, purifiquemos nuestros corazones. Para la gloria y la honra tuya lo pedimos, oh Dios eterno, en ese precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Cantemos estas alabanzas a nuestro Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que
pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas como Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por